¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? En este episodio os quiero hablar de fiscalidad. La fiscalidad es algo en lo que normalmente cuando se empieza, tú no pones a mirarte cuál es la retención en origen en Francia cuando empiezas a invertir en bolsa. Pero con el tiempo y conforme vas cobrando dividendos, te das cuenta que es un aspecto muy importante a tener en cuenta y que al final te va a mermar tu rentabilidad. Porque claro, no es lo mismo pagar una retención del 30% de los dividendos que un 15%. Y evidentemente, a largo plazo es muchísimo dinero que estás perdiendo, ¿no? Así que en este podcast lo que quiero hacer es comparar un poquito cuál es la diferencia entre comprar ETFs, entre comprar fondos o entre comprar acciones individuales, siempre enfocado al mercado americano. En este podcast me enfoco al mercado americano porque al final la mayoría de nosotros ponemos la mayor parte de nuestro dinero en el mercado americano y por eso creo que es el más interesante, ¿no? Pues el primer vehículo del que os quiero hablar y el que tiene menos peaje a nivel fiscal serían los ETFs y los fondos, me da igual si están en Luxemburgo, en Irlanda o donde estén, de réplica sintética de acumulación. Una diferencia, hay dos tipos de ETFs, que son los de réplica sintética y los de réplica física. Los de réplica física son lo más sencillo, solo os compran directamente las acciones y el fondo es propietario de X acciones de tal empresa. De hecho, si miráis las empresas, los mayores accionistas suelen ser BlackRock, Vanguard, JP Morgan, este tipo de empresas, y no es que ellos sean propietarios, es que ellos compran a través de los ETFs, porque hay mucha gente que se piensa que BlackRock tiene el 10% de todas las empresas del mundo. Quien realmente lo tiene son los partícipes de los ETFs. Entonces, en este caso, repito, ETFs o fondos de réplica sintética de acumulación, el ETF no paga ni un duro por los dividendos, porque no tiene las acciones como tal, y pagas tú un 20% del beneficio que has tenido cuando vendes. Es decir, tú has comprado un ETF que invierte en el S&P 500 y has puesto 1.000 euros. Y al cabo de un año lo vendes por 2.000. Tú, de ese 1.000 euros que has ganado, pagas un 20%. Digo 20% por hacer una media. Pero ya sabéis que en España primero es un 19, luego pasa un 21 y demás. Pero pongo un 20%, pondré esos ejemplos, 20, 19, por hacer una media, ¿no? Entonces, en el segundo caso, la mejor alternativa sería comprar directamente las acciones americanas que a ti te interesen. En este caso, muy importante, si tu broker rellena el formulario W8BEN, creo que era, porque si no te retienen un 30%, en este caso te retienen un 15%. Y al final, tú, depende si tienes un broker extranjero, un broker español y tal, pero bueno, al final tú vas a pagar un total de un 19% por los dividendos que cobras. En este caso, yo personalmente prefiero tener mis inversiones fuera de España porque si lo tienes en brokers españoles, no quiero decir ninguno, pero todos sabemos los brokers que hay, tú pagas un 15% primero, luego a lo que te queda pagas un 19% y luego te peleas con Hacienda para que te devuelva la diferencia. En cambio, si lo tienes en un broker extranjero, a ti te cobran el 15% y luego tú la renta pagas el excedente. Yo prefiero esta fórmula, pero eso depende de cada uno también. Tenerlo en un broker extranjero implica tener que rellenar el 720 en el caso de que tengas más de 50.000 euros. Bueno, pues tiene también sus partes negativas, ¿no? Pero bueno, esta sería la segunda alternativa, que es la que la mayoría usamos en mayor cantidad. La siguiente alternativa serían los ETFs de réplica sintética de distribución, que al igual que en el primer caso de los dividendos no se paga nada, solo pagas cuando tú, de los dividendos que recibe el fondo, que es lo que os digo, opera a través de derivados, no es que cobre dividendos por tener directamente las acciones de Microsoft. Entonces, en este caso tú solo vas a pagar un 19, 21 y tal por ciento de las distribuciones que va haciendo el ETF, ¿no? Ya os digo, esta alternativa no es que sea mala, pero a mí no me da paz mental. O sea, a mí tener ETFs que funcionan con derivados no me interesa. Yo prefiero que el ETF tenga las acciones físicamente, aunque el peaje fiscal sea un poquito más alto. La siguiente alternativa serían los ETFs de réplica física de acumulación irlandeses. Aquí ya empezamos a separar si son irlandeses o son luxemburgueses. También pongo estos dos ejemplos porque la mayoría de ETFs son irlandeses y si no son irlandeses son luxemburgueses. O sea, ETFs franceses hay alguno de Amundi, pero la mayoría son o irlandeses o luxemburgueses. Entonces, en este caso, repito, los ETFs de réplica física de acumulación irlandeses, lo que pasa es que el ETF cobra un dividendo, de ese dividendo va a pagar un 15%. Y luego... perdón, estamos hablando de acumulación. Perdón, borrar lo que he dicho.
En este caso, el ETF va a pagar un 15% de los dividendos que cobra y luego tú, cuando rescates ese ETF, vas a pagar por el beneficio el 19, 21 tal. Entonces, en este caso, para mí es una opción. Yo esta opción, para mí, es la que veo más interesante porque el peaje fiscal es el más bajo. De hecho, a nivel fiscal, es mejor tener esta modalidad que cobrar tú las acciones, porque aquí estás pagando un 15% y en las acciones directamente estás pagando un 19%. Sí que es verdad que allí recibes dinero y todo ese dinero lo puedes usar para lo que te salga de los huevos, con el perdón de la expresión. En el caso del ETF de réplica física de acumulación irlandés, se va a reinvertir directamente. Pero no sé que tú quieras vivir de rentas, siempre va a ser mucho mejor que se reinvierta el dinero. Y en este caso también tiene los beneficios de tener un ETF, que es que no te vas a comer grandes palmadas. Te vas a comer, si el mercado baja un 30, pues baja un 30. Pero que si el mercado baja un 30, tú vas a tener acciones de tu cartera que van a bajar un 50. Y también tendrás acciones que habrán bajado un 20. Y vas a ir a la media, ¿no? Si tienes muchas acciones en cartera. Pero psicológicamente es mucho mejor ver esto que no ver que te estás comiendo un menos 50%. Y si no, que se lo pregunten, por ejemplo, a los que están invertidos en UNH. Entonces, para mí esta sería la mejor alternativa. Dentro de esta alternativa, también en otro podcast hablaré de la regla del 4%, que se le ha dado muy mala fama, pero yo sinceramente no la veo una mala alternativa. Pero bueno, esto ya lo haremos en otros podcasts. La siguiente alternativa, peor, ya os digo, vamos de mejor a peor, serían los ETFs de réplica física de distribución irlandeses. En este caso, lo que pasa es que, al igual que antes, el ETF cuando recibe un dividendo de la empresa que sea americana va a pagar un 15%, y luego cuando te reparta a ti tus dividendos, que suele ser una vez cada 3 meses, vas a pagar el 19%. Entonces, en este caso, tú vas a pagar aproximadamente entre un 31 y un 32% de los dividendos que recibas. Claro, aquí ya pasamos del 19% si tienes acciones individuales al 31%, 32% si haces esto, ¿no? Claro, aquí el peaje es muy gordo, ¿no? Y yo personalmente a mí esta alternativa no me gusta, pero sí que la veo muy interesante para la mayoría de gente que no está dispuesta a perder el tiempo viendo qué empresa compro, qué no compro, modificando mi cartera. Bueno, yo lo veo una buena alternativa para la gente que esté buscando rentas, sabiendo que vas a tener que pagar ese peaje bastante más elevado, ¿no? Pero bueno, yo para mí lo veo pues bastante interesante. Y luego, la peor alternativa de todas, serían los fondos de acumulación luxemburgueses. ¿Por qué? Porque estos fondos van a pagar la segunda peor alternativa, van a pagar un 30% de los dividendos que reciben y luego tú vas a pagar la plusvalía cuando vendas, que esto sí que es igual para todos, del 19, 21 y tal por ciento, ¿no? Y ahora sí, la que para mí es la peor alternativa, que son los fondos de distribución luxemburgueses, que aquí te vas a comer un 30% al dividendo que recibe el ETF y tú aparte vas a pagar la parte española. Entonces, en este caso, te vas a ir a un 40 y pico por ciento, un 43, 44% del dividendo que ha cobrado el ETF. O sea, si el ETF le llegan 100, a ti te van a llegar 55. Claro, aquí el peaje es por muy bien que estén los ETFs y que las bondades que tienen, todo lo que tú quieras, yo esta alternativa sí que la tendría completamente descartada porque el peaje es muy grande. O sea, para mí no merece la pena, aparte que me parece absurdo porque teniendo ETFs de distribución irlandeses que vas a palmar un 31 y pico, para que vas a palmar un 43, 44. Me parece absurdo, ¿no? Así que nada, estas son las alternativas. Ya va en cada uno qué es lo que le parece más interesante. Ya os digo, en mi caso, yo tengo acciones individuales, tengo ETFs. Por lo que respecta a los ETFs, no quiero hacer spoiler, pero sí que es verdad que, excepto uno, prácticamente no tengo exposición al mercado americano. Así que nada, espero que os haya parecido interesante. Os pondré también en comentarios un post que abrí en Twitter sobre el tema para que se os quede por escrito. Pero ya os digo, antes de empezar a invertir a lo loco, tened en cuenta planificar a nivel fiscal vuestra cartera, porque de pagar un 19 a pagar un casi 50, en el caso de los fondos luxemburgueses, es muy heavy la diferencia. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Venga, un abrazo.